luego de hacer una evaluación seria y responsable y sostener reuniones de coordinación con ministros y autoridades de los 3 niveles de gobierno, hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Muestro a ustedes el decreto que hace un momento hemos suscrito los ministros y quien habla. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. El 15 de marzo del año 2020, el entonces presidente del Perú, Martín Vizcarra, anunciaría el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio debido a la propagación de la COVID-19 en todo el mundo. Este sería un día que cambiaría nuestras vidas en muchos sentidos. Este fue el inicio de la cuarentena en Perú. Es por ello que para conmemorar esta fecha, varios de nuestros escuchas y seguidores nos han dejado algunos breves relatos de lo que estaban haciendo el día que se anunció la cuarentena. Y a continuación los vamos a leer. Talía Arias Suárez nos dice: yo estaba trabajando en Huancayo, recuerdo que ya había rumores de cuarentena, así que yo estaba atenta. Apenas lo dijeron, compré mi pasaje de bus para ese mismo día en la noche ir a Lima y fui a sacar dinero. Pensé que duraría poco, así que solo tomé lo esencial y dejé el resto en el cuarto que alquilaba. Seguí mi trabajo en modo remoto hasta que las circunstancias y el presupuesto ya no lo permitió. Además estuve pagando alquiler para que no retiraran mis cosas, hasta que ya luego de un par de meses pedí que me guardaran las cosas y las retiraran del cuarto. Meses después, recién cuando se pudo viajar, fui a recoger mis cosas. Arturo Alexander Bustamante Ramos dice: pues ese domingo estaba preparando mis cosas para trabajar al día siguiente y al anuncio llamé a mi jefe y me dijo, así como muchos, que no vayamos y esperemos los 15 días para regresar. La empresa cerró en julio, dándonos una miseria de liquidación y por lo cual estamos en juicio. Leonardo Ancajima nos dice: yo me estaba mudando y había destruido mi casita para volver a construir. Tuvimos que pasar 7 meses de alquiler cuando habíamos planeado 2. Liz Navarrete Salas dice: había celebrado el cumpleaños número 8 de mi hija y como se había retrasado el inicio del colegio, viajé de Ica a Lima para regresar a trabajar. Recuerdo que estaba tomando café junto a mi novio en mi alquiler en el Cono Norte, mientras hablábamos que el COVID solo era una gripe fuerte en lo que esperaba el mensaje de Vizcarra. A los minutos terminé corriendo a la agencia para volver a Ica con mi hija y pagando un año entero de alquiler sin ocupar el departamento. Yomar Percy dice: no recuerdo cómo fue, solo recuerdo que pensé, chévere, 15 días de vacaciones. Luis Alberto Sánchez Jiménez dice: era domingo. Recuerdo que iba a viajar a Ciudad de México a ver a mi novia el 18 y el 15 cerraron todo. Entonces lo que pensé que serían 2 semanas para retomar mi vuelo se volvieron 6 meses. Estuvo locazo, porque cada vez que aliviaban los protocolos tenía la esperanza de viajar. Literal, tuvo que ser las marchas de Merino para que se olvidaran un rato de apretar más la tuerca y el mismo día de las marchas tuve que irme de Lima, ya sin tantos problemas. Mario Augusto Puga Valera dice: ya estábamos comenzando los talleres para personas autistas en EITA desde el sábado.
Y ese domingo yo estaba viendo un especial sobre Mortal Kombat. Ni bien supe que había cuarentena, me fui a depositar dinero para poder pagar Netflix durante los meses que duraría. Yo pensaba que solo serían meses. Natalia Bazán de Castañeda dice: está publicando a esta belleza en adopción, y nos manda una foto de un perrito, una perrita. Pues acababa de encontrarla en la calle unos días atrás. Nos mandaron a cuarentena y el encierro nos hizo imposible darla a nadie. Ahora es parte de nuestra familia. José David Barahona cuenta: yo estaba cuidando a mi hijo cuando salió. En ese momento, nuestro héroe que pasó a ser villano, a hablar de la pandemia. Pero lo más chocante fue ir a Minca cuando solo permitían el tránsito para comprar alimentos. Fue chocante ver el montón de personas haciendo cola para poder ingresar y que pase a tu costado 2 camiones con militares y armas grandes y un tanquecito. Me generó un trauma esa escena porque en mi vida había visto un tanquecito y mucho menos 2 camiones con militares. Mi país no tiene ejército desde 1945. Giancarlo Luiken dice: debió durar más. Bueno, cada quien lo toma de manera distinta, ¿no? Robert Ojeda Bazán dice: he consumido la suficiente cantidad de distopías para mentalizarme de esperar lo peor. Mi novia, por su lado, me decía que esto se arreglaba en una semana. Al final no nos vimos por 3 meses, concha su madre. Edwin W. Cárdenas Falcón: yo trabajaba de martes a domingo, así que bromeábamos con un amigo que nos íbamos a ver en 40 días. Estábamos al tanto de las noticias, él y yo, pero no calculábamos la real magnitud. Nos despedimos ese domingo diciendo que nos veríamos en 15 días. Lo tomé como unas vacaciones. Cuando llegó el día 10 y no obteníamos respuesta de los jefes sobre el pago, se vino todo abajo. Lo bueno, aprendí a cambiar pañales, disfruté de mi hijo que entonces tenía un año y medio, y con el que casi no había convivido precisamente por mis horarios. Solamente Manuel dice: en septiembre ya tenía todo pagado para empezar la universidad los sábados y domingos desde marzo del año siguiente. En octubre me enteré de lo que estaba pasando en Wuhan. Mi confianza inquebrantable en la estupidez humana me convenció de que esto iba a durar por lo menos un par de años. Máximo 4, dije. Así que dejé algo de dinero a largo plazo antes que bajasen las tasas. Semanas antes de empezar las clases nos cae la cuarentena, así que todo es virtual desde entonces. Pero del próximo invierno nuclear no me lo esperaba tan pronto. Arturo Guapaya dice: yo estaba reorganizándome con mi ex porque había que comprar víveres en nuestras respectivas casas. El primer lunes de cuarentena me terminó. Walter Miguel Damón: yo había renunciado al Poder Judicial para poder abrir mi propio estudio de abogados con un amigo. Me quedaba en la casa de playa de mi esposa, que estaba embarazada, y con mi pequeño de 1 año, pensando que me quedaría 15 días de vacaciones. En esos 2 años sin trabajo, litigando como sea, sobreviviendo, sin Yanapay ni bonos, porque sí, solo con la ayuda de la SUNAT aprendí a cocinar, cuidar de mi hija, cambiar pañales, hacer chambas pequeñas y a vivir encerrado. Ángel Márquez: estaba haciendo mi internado de medicina en la ciudad de Trujillo. Iba en el mes número 3 de 12. Me mandaron a casa a media mañana y dije: qué chévere, serán 15 días de vacaciones. Iluso.
Francisco 13. Ese día ya corría el rumor en el grupo. Además estaba medio resfriado y me pasé la semana en reposo. Total, ¿qué son 15 días de cuarentena?, dije. El usuario E-R-U-BE nos cuenta: un poco resaqueado porque el último viernes antes de que decreten la pandemia fui a Congo con mis amigos por última vez en normalidad. Estamos felices igual de que así haya sido nuestro último fin de semana pre-pandemia. Este fin de semana que acaba de pasar se cumplió otro aniversario y estuvimos de nuevo ahí. B Fukuda 1 nos cuenta: estaba regresando al supermercado sin comprar nada por las larguísimas colas que había. Disorder Order nos dice: siempre recordaré el 15 de marzo porque es el cumpleaños de una amiga. En Twitter nos han dejado otro grupo de respuestas, así que vamos a tratar de leerlos todos. Paul Gutiérrez, @pibange, nos dice: estaba en casa el domingo planeando las clases de la universidad que empezaban en una semana. Al día siguiente fui a ver a mi mamá por última vez antes del inicio de la cuarentena. No la vi viva luego de eso. Cabeludo, @cabeludoplc, dice: estábamos en mi depa cocinando con unos amigos para la fiesta sorpresa de uno de ellos. El cumpleañero nunca llegó. Nos pusimos a ver Parasite y en cuanto terminaba la peli salía el anuncio y todos se fueron corriendo por papel higiénico. Y aún no vemos al cumpleañero. RJulioCH, @JulioFi con doble I y un 1, nos cuenta: estaba en la oficina cuando nos convocaron a una reunión. Nos dijeron que se priorizaría el personal operativo y los administrativos estaríamos en casa, todo pagado, luego que ya no sería pagado, y nos darían más pautas según disponga el gobierno. Marley Pisani, @Marley Pisani con doble S, nos comenta: realmente no estábamos preparados para la magnitud de la pandemia, tanto del lado social, médico y psicológico. Me enteré de la noticia el viernes en la botica, al siguiente dejó de atender, y quién iba a pensar que sería el final de muchos negocios. Lucy Alarcón, @Luchi_Alarcón20, dice: estuve de voluntaria en el INAVIF. El sábado me quedé hasta la madrugada realizando las actividades de la semana. Me quedé con todo el material porque no regresé. Guardé mi bolso con todo hasta junio del 2020 porque la cuarentena se ampliaba cada 15 días. Eduardo Adriansen, @AdriansenEduard, dice: estaba escribiendo el libro argumental de El último bastión, segunda parte. Había quedado con gente para abrir un teatro en abril. Tenía agendado ver a un amigo enfermo de cáncer el martes. Se canceló el bastión. Hasta ahora no abro el teatro. Y mi amigo murió y no lo vi más. @macrosifumphum nos comenta: ya la veía venir. Una semana antes habíamos celebrado una fiesta en mi casa con toda mi familia. No sabíamos que no nos veríamos sino hasta más de un año después. El día que anunciaron estábamos a la expectativa del retorno de mi hermano, quien ese mismo día salió para Piura por trabajo. @_Goico con K, dice: estaba en Pacaya, Samiria,
con un grupo de amigos extranjeros. Cuando salimos, el guardabosques nos dijo que nos teníamos que quedar en Lagunas por 15 días. Imposible. A la 1 a.m. tomamos un bote de regreso a Yurimaguas. Ya no pudimos avanzar. Vivimos un mes en un hostel, 28 viajeros. Oscar Contreras, @Oscar Euler CR, dice: estaba trabajando en Quillabamba. Tuve que suspender todo, reunión, cena y hotel pagado, tomar un auto por la noche para llegar a Cusco de madrugada y ahí buscar algún bus para Arequipa. Era una carrera contra el tiempo antes de que cierren las carreteras. Lexines, @Cransic con Z y C al final, dice: estaba armando las tarjetas para la invitación de mi matri, que hasta ahora no se realiza. Lisette, @Lisette con doble S doble T Robles 5, dice: en el pequeño restaurante de mi papá, él cocina, mi mamá, una señora, y yo ayudábamos ese día. Le dije que no compre para el día siguiente, ya avisaban de la cuarentena. Y lo compró, gastó y no volvió hasta hoy a abrir su negocio. En junio cayó de la escalera y se fracturó una vértebra, pero ahora ya camina. Marisabel Costa, @Micostas TASM, dice: estaba en casa de mi madre almorzando. Ya me llegaba información que se venía una cuarentena. En la tarde, ya en mi casa se confirmó. Luego todo nunca más volvió a ser lo mismo. Hice algunas compras para tener como provisión y recién este año me dio la COVID-19. Artemis, @InternetUser87, dice: estaba llegando a Lima en el último avión desde Francia, en un viaje de último minuto antes que cerraran las fronteras. Jonathan Bernal, Jonas_Bernal, dice: estaba en casa, atento y preocupado por cómo sería la nueva normalidad. De más está decir que los primeros meses de trabajo remoto eran un infierno. Jefes pidiendo que estés disponible las 24 horas del día. Lucita la Canelita, @Lavanelita, dice: llegaba de la playa y comenzaron los rumores fuertes de escasez de papel higiénico. Era una locura. Los malls desabastecidos, los productos de primera necesidad por las nubes. La gente enloqueció antes del anuncio. Ya sabían y yo helada no me lo creía. Don Rancherito, @Don Rancherito, nos cuenta: restaurante. Habíamos comprado insumos para la semana. Un saco de maracuyá, otro de limón, 2 sacos de arroz, 1 de azúcar. Lo más grave, el lunes teníamos que cobrar a más de la mitad de nuestros clientes que pedían pensión para pagar sueldos y proveedores. Fue una odisea. Elizardiles, @Elizardiles, dice: se cumplen 2 años sin fumar. Es lo mejor que hizo la pandemia por mí. @Ronnie Venegas cuenta: estaba viendo televisión. Cuando inició la cuarentena me propuse no afeitarme hasta que acabe la cuarentena. Duró un mes. Poesía de Bicentenario, @Leyendo Ahora. Estaba seguro de que el virus ya estaba circulando en Lima y que la cuarentena duraría mucho más de 2 semanas. No me equivoqué. Pensé que todos apoyaríamos y saldríamos adelante juntos. Me equivoqué por completo. Luis A. Linan, @Edalusicarius, Edalusicarus. Llevaba más de un mes haciendo planes para mudar a mi familia, mis padres y hermana,
al campo y la última semana fue ardua con la mudanza y compra de víveres y medicamentos para un mes. Oscar, @OscarOugarte85 dice: había vuelto de Arequipa, planeaba los viajes del año, conferencias en el interior, hablar con auspiciados. No volví a viajar. 0 ingresos. No más eventos hasta hoy. Javier Salazar Laras, @Shobi con SEY 28. Como la gran mayoría, creíamos que sí se iba a dar, pero que sería por poco tiempo. Pero antes de salir a comprar como loco, hice una llamada a mis padres y les dije: solo Dios sabe cuándo nos veremos otra vez. Los quiero. Gracias a Dios, solo fueron 4 meses de ausencia. Jordan Vizcarra, @JordanYH, V al final, dice: estaba trabajando en el mar cuando llegué 15 días después al puerto. Donde vivo no podía bajar a mi casa. Calico Jack, @Sutimi, SUT y latina YM y latina. Justo estaba en el cierre de estados financieros y ese domingo fui a casa de mi jefa para cerrar los pendientes. Me llegó la noticia en la tarde por un amigo antes del mensaje oficial. Ni idea de cómo lo obtuvo. Regresé a mi casa y de paso compré harta comida para mis gatos. Prioridades. Regina Limo, @Regina Limo, dice: estaba cenando, creo. Fue domingo por la noche. Se suponía que la semana siguiente empezaba ensayos de una obra. Obvio, no salió por la cuarentena. Pablo Mesa González, @Silencio36, dice: había seguido noticias del COVID desde enero, así que ya lo veía venir. Estaba con mi familia en casa viendo el anuncio. Termina y mi jefe me llama. Sus palabras exactas fueron: avísale a tu gente que somos alimentos y tienen que venir sí o sí. Renzo F, @Renzo QFC, Q con la K y la U, dice: una semana antes había dado la inicial para un depa. Se fue todo al carajo. Final feliz, no tengo el depa, pero recuperé mi plata. Y mucha espina, poca rosa, @Sandra_BR10 nos dice: estaba en casa calentando la cena, viendo por la TV cómo se daban los hechos, preocupada y desconcertada porque nunca había vivido algo así. Y bueno, probablemente hayan llegado más comentarios, pero bueno, no los podemos leer todos. Igual hemos visto que nos ha afectado de manera distinta. Algunos lo tomaron con humor, otros sí estuvieron más preocupados, pero todos nos ha afectado de una u otra manera. Se cumplen 2 años desde aquel anuncio, 2 años en los que muy probablemente hemos perdido familiares y amigos, gente que dentro de nosotros siempre pensaremos que no se debieron ir. Pero aquí estamos nosotros aún. Así que mientras estemos aquí, hay que tratar de dar lo mejor, ¿no? Y muchas gracias a todos los que comentaron, a todos los que de alguna manera compartieron un pedazo de cómo se sentían, de cómo vivieron ese momento. Y nada, para eso está el podcast. Estamos para entretenerlos, estamos para compartir y acompañarnos todos. Tenemos un audio de otro seguidor que prefirió que se mantenga en el anonimato. Así que vamos a cerrar este extra con el audio.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que el Langoy es tu combinado de cultura pop. Los queremos mucho, un abrazo y hasta la próxima. Hola, bueno, cuando se dio el anuncio de la primera cuarentena, yo ya me encontraba descansando porque al siguiente día tenía que ir a trabajar. Horas antes ya se había dicho que Vizcarra iba a dar un mensaje a la nación y se sospechaba que el tema iba a ser justamente el anuncio de la primera cuarentena, porque eso también se rumoraba desde varios días antes. Ya se sabía que la enfermedad había llegado aquí al país y que era cuestión de tiempo nada más para que se decretara esa inmovilización obligatoria. Por mi mente, cuando el presidente Vizcarra dio el anuncio, por mi mente pasaron varios tipos de pensamiento, ¿no? Desde pensar que 15 días era tolerable todavía y que bueno, está bien, por 15 días no había problema, hasta la incertidumbre de saber si mi trabajo iba a ser considerado o no esencial para poder circular libremente, o cómo estaba mi familia. Para esto yo viajaba constantemente a visitar a mi familia, pero justo ese fin de semana no lo había hecho, me había quedado. Y bueno, llamé a mi familia, les pregunté si habían visto el anuncio del presidente. Ya, pues ellos me dijeron qué cosas también iban a hacer por eso de la cuarentena. Y bueno, pensé que después de 15 días normal los iba a poder ver y iba a poder, y que la vida y la rutina iba a volver a como era antes, ¿no? En ese momento ya no sabíamos, que esto iba a extenderse y extenderse, ¿no? Y una de las cosas más difíciles quizás fue no ver a mi familia por, ¿cuánto? Casi 6 meses. Bueno, felizmente me podía comunicar con ellos por celular, por teléfono, pero igual no era lo mismo, ¿no? Siempre estaba la preocupación por ellos, por cómo se encontraban. Luego vinieron días un poco difíciles, ¿no? Acomodarse a la nueva situación y todo eso, ¿no? Y para esto yo en determinado momento de la cuarentena, cuando se extendió después ya, compré una cerveza y me decía a mí mismo que cuando acabara la cuarentena iba a celebrar tomándome esa cerveza, ¿no? Pero luego la cuarentena se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo. Al final, cuando se dio el anuncio de la última cuarentena y acabó esa cuarentena, yo sentí que no había nada que celebrar. No tenía ninguna gana de celebrar nada. Era un sentimiento no sé, de sazón, de pasar un momento difícil, ¿no? No había nada que celebrar y la cerveza se quedó allí nomás.